Bueno, pues buenas tardes a todos. Estamos, como siempre, en una nueva jornada AMJA, una jornada online. En este caso es sobre recomendaciones técnicas para el diseño e instalación de fachadas jardinadas con terapia urbana, que es una empresa sevillana que se creó junto con la Universidad de Sevilla y bueno, que tiene una proyección en los últimos años bestial. Hace trabajo en muchísimos lugares, no solamente de España, sino a nivel internacional. Y está con nosotros Fernando Hidalgo, que es arquitecto y socio fundador de terapia urbana. Así que, sin más, para no perder tiempo, tiene la palabra Fernando Hidalgo, que estoy segura que os va a gustar mucho su presentación. Que Vale, disfrutéis. Y al pues final, simplemente deciros que al final pues podéis hacer cualquier tipo de pregunta Lo tengo más que flojo. y mantener el micrófono en silencio para no molestar al ponente. Al final sí lo podéis abrir si queréis o hacer preguntas a través del chat, ¿vale? Bueno, pues Fernando. vale, Bien. perfecto. Pues muchas gracias, Aurora. Comenzamos con la presentación porque, bueno, a ver, nos habíamos marcado las 6 y son las 6:03. Sabemos que es una hora un poco complicada, así que no me demoraré en exceso. Comenzamos la charla sobre recomendaciones técnicas para el diseño e instalación de fachadas jardinadas, en el que también aprovecharemos para mencionar y hablar un poco sobre el sistema de jardín vertical que desarrolla Terapia Urbana. Comenzó un poco presentando quién es Terapia Urbana para los que no nos conozcáis. Nosotros somos una empresa multidisciplinar surgida de la Universidad de Sevilla en 2010. Actualmente estamos ya presentes en más de 22 mercados y contamos con más de 30.000 metros cuadrados de instalaciones de fachada jardinada realizadas, y nos movemos en tres líneas, ¿no? La consultoría de proyectos, desarrollamos proyectos de fachada jardinada, hacemos desarrollo y comercialización de sistemas de jardín vertical. Contamos con un sistema propio patentado del que luego os hablaré un poco más en detalle. Y también realizamos una labor de gestión integral del proyecto, ¿no? O bien colaborando y asistiendo con la empresa instaladora, o asesorando a estudios de arquitectura y paisajismo, o facilitando un poco todo, resolver la unidad de obra completa de jardín vertical al cliente privado que necesita, bueno, que le asesoremos en este proceso. Como decía, bueno, en la fase de diseño, pues nos encargamos de desarrollar epígrafes técnicos, desarrollamos soluciones constructivas adaptadas a cada caso, planteamos un estudio económico y definimos los planos de la instalación. Cuando colaboramos con empresas de jardinería o instaladores, pues llevamos a cabo también la dirección técnica de la obra, el suministro del sistema, y llevamos a cabo también formación para empresas que no han trabajado previamente con sistemas de jardín vertical. Durante el mantenimiento, pues facilitamos asesoramiento en una de las fases más importantes de este tipo de instalaciones, como es el mantenimiento, ¿no? Como sabréis todos, si sois técnicos o empresas que trabajáis directamente con instalaciones y proyectos de jardinería. Continuando ya con el índice de la propuesta de la charla de hoy, que ya tenéis en la información y el email que envió Aurora y que os envió AMJA tras la inscripción, como veis, he incluido bastante contenido para poder pasar por un lado. No conozco el nivel de el nivel de conocimiento que tenéis de sistemas de fachada jardinada, con lo cual haremos una breve descripción de en qué consisten este tipo de sistemas, los beneficios principalmente asociados. No nos detendremos en exceso, pero sí es importante, sobre todo cada vez más que están impulsados desde la Comunidad Económica Europea, bueno, la Unión Europea a día de hoy, poner en valor y comunicar todos esos beneficios. Entrando ya en la parte más técnica, abordando lo que es el proceso de diseño técnico y el proceso de instalación. Y finalizando con los requerimientos de mantenimiento y algunos proyectos de ejemplo, ¿no? Para ver exactamente qué resultados se pueden obtener. Entrando en la descripción, por lo general, los sistemas de fachada jardinada funcionan a modo de sistema de fachada ventilada, ¿no? Podemos identificar en la mayoría de sistemas, obviamente nosotros vamos a compartir la experiencia basada en nuestro sistema fitotextil, pero la mayoría de sistemas cuentan con una perfilería auxiliar que te permite fijar ese sistema al muro o soporte, al paramento, donde va fijado y atornillado la instalación.
un elemento de canalón de recogida que nos permite el riego que se va a utilizar para llevar el agua a toda la superficie vertical y poder alimentar la planta que está prevista. Para hacer un jardín vertical, Lourdes, mira. Si podéis apagar el audio, por favor, porque es que se Sí, mete en entonces, un elemento de fijación que nos permite conectar el sistema a la estructura auxiliar, que esto va a depender de unos sistemas u otros, pero que en resumidas cuentas van a conformar estos tres elementos el elemento de conexión o la infraestructura portante del sistema a la pared del edificio, ¿no? O al muro soporte. Cuando no contemos con un muro, como veremos, pues será necesario disponer algún elemento sobre el que poder atornillar esta estructura de la que hablamos. Sobre esa estructura se fijaría luego el medio de cultivo, que puede ser superficial, modular. No vamos a entrar en una amplia clasificación y variedad de tipologías de sistemas de jardín vertical que pueden existir en el mercado. Para eso cada fabricante os puede contar los detalles y características de cada uno, pero bueno, entender que al final vamos a estar hablando siempre de un elemento o bien modular, bien superficial, que nos permita ir cubriendo toda la superficie de fachada o del muro vertical a cubrir. Y finalmente, dentro de este medio de cultivo, el sistema de riego, ¿no? En los jardines verticales es un aspecto esencial y fundamental poder contar con una instalación que nos permita llevar el agua a todos los puntos del plano vertical, ¿no? Porque de otra manera la planta no podría obtener ese agua. Finalmente, para poder automatizar y gestionar todo ese sistema de riego y el medio de cultivo, se utiliza una ingeniería auxiliar formada por programadores. Luego lo veremos un poquito más en más detalle, pero bueno, es interesante que tengáis esta referencia, este esquema en mente para poder entender mejor lo que implica llevar a cabo el montaje de un sistema de este tipo. Como decía, programadores, sistemas de fertirriego, toda la albulería y la ingeniería auxiliar que lleve, ¿no? Y el elemento fundamental y clave, ¿no? En cualquier sistema de fachada jardinada, el sistema vegetal, compuesto por toda la planta que vamos a disponer. Ya veremos luego cómo se coloca y cómo se ubica, con cuáles son los criterios que se utilizan para seleccionarlo. Incluyo aquí un punto adicional que sería el sistema de alumbrado auxiliar, que es un aspecto fundamental a plantear y a tener presente cuando estamos abordando un proyecto en interior, en espacios interiores donde no vamos a contar con un nivel de iluminación adecuado para que la planta pueda tener un desarrollo bueno, ¿no? Algunas imágenes de proceso de montaje. Aquí veis un edificio en altura en el que se distingue perfectamente esa estructura auxiliar fijada al muro del edificio, con en nuestro caso el sistema fitotextil adosado a esas perfilerías, incluso a las tuberías que van definiendo los sistemas de riego, ¿no? O una foto más cercana en la que se ve cómo se va colocando la planta con su sustrato vegetal en cada uno de los bolsillos, de manera que podemos ir colocando y disponiendo según el diseño que se haya previsto. Aquí en esta foto, bueno, que veis también un poco el tamaño de planta que en nuestro caso podemos conseguir ubicar en el sistema y el nivel de acabado que se obtiene desde un primer punto, ¿no? de partida de la instalación. No todos los sistemas van a permitir dar ese nivel de densidad. En algunos sistemas se trabaja con un alveolo forestal o con un tamaño de planta más reducido y el periodo de desarrollo de la plantación pues, va a ser mucho más prolongado en el tiempo. Tendremos que ver cuáles son los requisitos y las condiciones de cada proyecto para poder valorar cuál es la opción más interesante a cada caso. Entrando en la parte de beneficios asociados a los sistemas de jardín vertical, siempre nos gusta tener presente y trasladar la importancia de estos sistemas junto a las cubiertas ajardinadas dentro de la edificación y cómo suponen al final estrategias de integración bioclimática, ¿no? Son sistemas que nos permiten incorporar la naturaleza de una manera controlada en el plano vertical los edificios y de alguna manera pues mejorar la envolvente térmica de ese edificio, incluso influir en la creación de corrientes de ventilación natural, de convección, aparte de, bueno, de todos los efectos de fijación de componentes orgánicos, incluso cuando son instalaciones exteriores, del potencial que tiene como fijadores de gases de efecto invernadero o de fijación de polvo y contaminantes, funcionando al final como un elemento depurador del medio ambiente. Nos encontramos con una serie de problemas asociados a los entornos urbanos, a la ciudad que podemos denominar inhabitable, que está desconectada de lo vivo, de la zona verde, en la que hay problemas derivados de la pérdida de hábitats naturales, problemas de contaminación acústica, de fenómenos de isla de calor. Para los que no conozcáis en qué consiste, denomina isla de calor al incremento de temperatura que se produce en los centros urbanos debido al conglomerado de materiales como el hormigón, el acero, el vidrio, que no tienen un albedo adecuado y retienen mucho la
temperatura, de manera que incrementa la temperatura de esos centros urbanos, siendo un problema a día de hoy ese incremento, porque bueno, se elevan las temperaturas en las zonas construidas, incluso cuando se hace una visión con cámara térmica se puede identificar perfectamente como una zona verde, la temperatura se reduce a niveles importantes frente a los paramentos de edificios con estos materiales. Junto a la contaminación atmosférica o el elevado consumo de energía de edificios, podemos estar hablando que todos estos problemas los podemos resolver cuando planteamos soluciones basadas en la ciudad naturada, ¿no? En la ciudad que incorpora elementos de zona verde, de jardines verticales o de cubiertas verdes, aprovechando esos planos verticales que de otra manera no se podrían utilizar para un propósito paisajístico, ¿no? De esta manera podemos reducir la contaminación acústica, reducir las emisiones de CO2, biodepurar el aire presente en la ciudad, mitigar ese efecto de isla de calor del que hablábamos anteriormente, incluso llevar a cabo producción de alimentos, reducir el consumo energético asociado a la edificación, que también tiene un impacto en el consumo de CO2, retener aguas pluviales. Cuando cada vez se produce la lluvia en periodos más cortos y con mayor intensidad, con lo cual este tipo de soluciones nos permiten que también funcionen a modo de amortiguador de cara a drenar el agua a la red de saneamiento y sobre todo un aumento de la biodiversidad. Luego lo vamos a ver aquí punto por punto. Cuando hablamos de categoría beneficios para el medio ambiente, pues todo esto que he ido adelantando en la diapositiva anterior, ¿no? La fijación de CO2, el aporte de oxígeno, incremento de zonas verdes urbanas, sobre todo de la biodiversidad, cada vez más presente y un problema más acuciante en los entornos urbanos, porque la pérdida de hábitats hace que no haya refugio para invertebrados, para pájaros, para pequeños seres vivos, ¿no? que es necesario para el equilibrio de la biodiversidad también en la ciudad. Y sobre todo, bueno, porque al final supone un impacto en la reducción de huella de carbono, que como muchos sabréis, es ya un parámetro que se utiliza para definir y para medir el impacto o la sostenibilidad de la ciudad y los entornos urbanos. Cuando hablamos de beneficios para los edificios, ya lo he ido adelantando también al principio, gracias a los jardines verticales, convenientemente dispuestos, podemos obtener una importante mejora en el aislamiento térmico, sobre todo cuando lo combinamos con elementos de lana de roca o incluso una cámara ventilada, como os comentaba, ¿no? El sistema de jardín vertical habitualmente se adosa al edificio a modo de fachada ventilada y esto siempre implica la utilización de una estructura que permite fijarse a los muros. Es la reducción de las emisiones de CO2, sobre todo porque al depender menos de las instalaciones de climatización, pues esas emisiones de CO2 derivadas de ese consumo energético pues se pueden reducir, mitigan el síndrome de edificio enfermo, que es una serie de patologías y molestias asociadas a la mala calidad del aire interior en los edificios, que al final tienen un impacto a nivel de bajas laborales y de mala confortabilidad de los espacios y sobre todo fijación de VOCs, que son contaminantes orgánicos volátiles. Al final todos estos beneficios tienen un impacto directo en las personas, ¿no? La implementación de jardines verticales nos permite aportar un incremento del bienestar por un aspecto muy importante, ¿no? Que es la biofilia, que no es más que la necesidad que tiene el ser humano de conectar con lo vivo, con lo natural. Y de esta manera, bueno, esa conexión con la zona verde pues, nos permite aportar relajación, incrementar la concentración gracias a esa mejora de la calidad del aire, pero todo este impacto se puede medir incluso químicamente. Estamos hablando de que el contacto con la naturaleza provoca un incremento en la producción de hormonas como la serotonina, la oxitocina, la dopamina, que son densidades medibles en el organismo y que son las responsables del bienestar de las personas y que nos permiten pues poder sentirnos mejor y aportar todos estos beneficios de los que os hablaba. Finalmente, es importante tener presente todo el beneficio que puede aportar este tipo de soluciones para las instituciones y las empresas cuando se hace una buena comunicación de lo que se consigue, se pone en valor todo esto que os he ido comentando, se puede obtener un retorno de la inversión. Entonces, a las empresas que estéis interesadas en plantear una integración de este tipo de soluciones para vuestros clientes, sí es interesante poder trasladar todos estos beneficios de manera muy, muy específica, o sea, para permitir que se entienda que como al final tiene un impacto directo en la responsabilidad social corporativa y en el retorno de la inversión a través del marketing, convirtiéndose en un activo más que en un gasto, ¿no? Al final hay que entender esto como una inversión también, si se aborda de manera adecuada. Pasando de los beneficios, ya entrando de lleno en el proceso de diseño técnico de este tipo de soluciones y cómo integramos estas soluciones en
en proyectos, bueno, he hecho una organización de cómo se abordaría la redacción de una propuesta de este tipo, ¿no? Estamos hablando de que primero partiríamos de un estudio de condicionantes previos para poder abordar la redacción de ese proyecto. Obviamente nosotros trabajamos con un sistema propio, como os he comentado, en el que comercializamos y que producimos y facilitamos a profesionales para que lleven a cabo la puesta en obra, pero independientemente del sistema elegido, este guión lo podréis utilizar para poder abordar este tipo de soluciones. A partir de ese estudio condicionante y la redacción de la propuesta técnica, se llevará a cabo una fase de instalación, de ejecución del sistema, y una vez que está instalado y comprobado, pues pasaríamos a la fase de mantenimiento, que luego veremos un poco aspectos técnicos interesantes a contemplar, ¿no? Incluye un punto adicional que sería la explotación y dinamización de este tipo de soluciones, porque siempre nos parece muy interesante lo que os comentaba, ¿no? Poner en valor lo que se está aportando, y toda esta serie de beneficios, no ver un jardín vertical o una fachada jardinada como una planta ubicada en la pared que puede quedar más o menos bonita, ¿no? Entonces, entrando un poco en consideraciones previas para la redacción del proyecto, es interesante, bueno, valorar este tipo de análisis de condicionantes, valorar un poco cómo van a influir en la elección del sistema y hacer una prescripción adecuada, hacer una definición técnica del sistema que nos permita que una vez que llegue a obra, pues se pueda llevar a cabo su ejecución y su puesta en obra conforme a como hemos definido, ¿no? Como responsables de esa propuesta. Tener en cuenta que en el desarrollo de este tipo de soluciones vamos a estar trabajando siempre con equipos multidisciplinares, porque va a haber especialistas en construcción, especialistas en el manejo de plantas, especialistas en instalaciones. Entonces los equipos suelen ser multidisciplinares y hay que abordarlo con un enfoque más transversal. Y tener presente que a la hora de incluir un sistema de este tipo en el proyecto, puede tener un peso o un impacto en esa evaluación LEED y BREEAM que se lleva a cabo por parte del promotor, ¿no? O por el equipo redactor, ¿no? Que al final, si no lo conocéis, son sistemas de certificación de la sostenibilidad que nos permiten aportar una valoración a la calidad y a la sostenibilidad de cada proyecto. Esos condicionantes previos generales, siempre insistimos en que resulta muy interesante poder hacer una reflexión acerca de antes de abordar la definición y la solución del proyecto, va a ser una instalación permanente, una instalación provisional. Estamos hablando de un edificio de nueva planta, es un edificio existente, hablamos de sistemas en interior, en exterior, todo esto nos va a ir condicionando a la hora de definir los requisitos del sistema, ¿no? Los plazos disponibles para la instalación y la finalización. Y al final todo esto se va a traducir en una serie de exigencias técnicas que como responsables del diseño del proyecto vamos a tener que trasladar de manera adecuada y lo más objetivamente posible para que una vez que se lleve a cabo pues se puedan elegir sistemas equivalentes o al menos que cumplan todas las prestaciones que nosotros hemos planteado, ¿no? Y que son algunas de las que os vamos a ir comentando, porque ya que son sistemas poco conocidos, los que no se entiende bien cuál puede ser los parámetros que nos ayuden a establecer una comparativa clara, pues es interesante que hagáis esa reflexión para ver qué tipo, pues si tenéis dos presupuestos diferentes, por qué uno puede ser más interesante que otro. También respecto al tipo de análisis previo relativo a las instalaciones, es interesante valorar que los requerimientos relativos a las instalaciones y a la durabilidad pues van a ir orientados a plantear una serie de previsiones acometidas de suministro, punto de agua, punto de desagüe, conexión de datos o de alimentación eléctrica para poder alimentar los equipos, hacer una previsión de diseño de alumbrado que nos permita resolver los requisitos y las características necesarias para que un jardín vertical en interior tenga un funcionamiento adecuado a largo plazo. El definir esas características del aporte lumínico auxiliar necesario, porque como luego veremos, la planta no identifica o no lee la luz del mismo modo que lo hace el ser humano, ¿no? Y las mediciones en luxes están asociadas y relativas a la forma en la que el ojo humano puede ver ese nivel de iluminación. Y sobre todo qué rutinas de telecontrol se van a fijar para poder llevar a cabo luego el mantenimiento, que todo lo que nos permita automatizar todo el proceso, pues nos va a ayudar a que luego el mantenimiento sea mucho más sencillo de gestionar. En la parte de ya entrando en la fase de ejecución, como
por ahora vamos lanzando un poco ideas y reflexiones que son interesantes, independientemente del sistema que elijamos. Como técnicos redactores de proyectos, como empresas que abordemos la implementación de una solución o como clientes finales que estemos valorando la mejor opción para nuestro caso, pues tener un poco claro cuáles son las consideraciones más interesantes o aquellos aspectos sobre los que tenemos que pensar para definir qué es lo que nos puede interesar, ¿no? En este caso, bueno, en la fase de ejecución tener presente que vamos a entrar siempre en una fase final de obra, con lo cual vamos a estar solapados en el proceso constructivo con una serie de gremios y de diferentes agentes, por lo cual va a ser importante llevar a cabo esa coordinación de empresas para evitar, bueno, que lleguemos a obra y no haya posibilidad de poder acometer con garantía, ¿no?, el acceso a los trabajos o que no tengamos espacio para copiar los componentes y demás, ¿no? Tener presente siempre que estamos planificando la ejecución de una obra con sistemas vivos, con lo cual es importante tener presente que esa planta, si no tenemos un espacio donde copiarla, unas condiciones adecuadas donde almacenarla, puede sufrir una amarra y puede suponer un sobrecoste, ¿no? En la medida de lo posible trataremos de adecuarnos también al periodo de plantación, aunque esto ya os adelanto que no va a ser siempre posible porque los proyectos se ejecutan en los plazos que se ejecutan y tendremos que valorar si merece la pena avanzar y establecer las condiciones adecuadas para poder llevar a cabo una plantación en una época donde no es recomendable, o es interesante hacer una pausa y retrasar ese proceso de plantación a un momento en el que las condiciones tanto de temperatura como de humedad sean más adecuadas. Por lo tanto, vamos a tener que trabajar muy bien la planificación de los suministros con los proveedores y tener presente que habrá que llevar a cabo una serie de pruebas finales de servicio para poder garantizar que la instalación ha quedado completamente ejecutada conforme al proyecto y que funciona correctamente según hemos previsto y que no hay ningún problema, ¿no? Ya sabéis, los que trabajéis en ejecución y en obra, que en una obra todo lo que pueda fallar va a fallar y tendremos que ir resolviendo muchas veces cuestiones sobre la marcha. Un punto interesante cuando hablamos de estas consideraciones previas, pues no descartar ese potencial de retorno de la inversión que pueden aportar este tipo de instalaciones, sobre todo cuando abordamos la explotación y la dinamización de lo que supone una vez este tipo de sistema ya está instalado, de manera que puedan convertirse en un activo de la empresa, del cliente, y permita obtener un retorno de la inversión, ¿no? Esas iniciales, return on investment, que es a lo que nos referimos, a través del marketing y de la comunicación. Es importante trabajarlo y hacer una reflexión exhaustiva sobre qué es lo que estamos consiguiendo con cada proyecto que llevamos a cabo, ¿no? Tener presente si merece la pena trabajar notas de prensa, comunicación y ver un poco, ser una parte activa en la promoción de dar a conocer lo que se está llevando a cabo, ¿no? Porque muchas veces hay mucho desconocimiento. No debemos despreciar el activo turístico que supone, ¿no? En Madrid, por ejemplo, el CaixaForum se ha convertido en una parada obligatoria de los autobuses turísticos, un jardín vertical que terminamos en el edificio de Centro Cívico Tabacalera en Santander, ofrece visitas guiadas y es un activo más y es un motivo de interés que supone la excusa para poder visitar ese edificio y ese patrimonio que es público y que forma parte de todos los habitantes en este caso, la ciudad de Santander. Cuando abordamos la parte de integración arquitectónica, pues siempre vamos a tener que tener presente que este tipo de sistema va a requerir de un paramento para poder fijarnos, que ya lo he ido comentando anteriormente, vamos a tener que tener presente la necesidad de una serie de acometidas, con lo cual, en función de la disponibilidad de ese punto de agua, punto de desagüe, toma de corriente, pues tendremos que definir un sistema u otro de riego y valorar los niveles de iluminación. En exterior no vamos a tener habitualmente problemas porque nos adaptaremos con la selección de especies a cada orientación, pero en espacios interiores sí que es muy importante hacer un estudio de iluminación que nos permita definir qué proyectores, con qué potencias, con qué orientaciones vamos a incluir para poder garantizar que el sistema funcione adecuadamente. En el apartado de acometidas, ya entrando un poquito más de lleno, pues siempre vamos a tener que contar con un punto de abastecimiento de agua. Aquí es importante tener presente la calidad de ese agua, que pues no en todas las localidades vamos a tener los mismos niveles de dureza, de pH, de salinidad, que puede suponer un impacto negativo en el desarrollo de la plantación. Habitualmente con una presión suficiente, si no, pues habrá que disponer equipos de bombeo. Alimentación eléctrica, que son por lo general a 220, si no utilizamos programadores a batería, que nosotros personalmente desaconsejamos, ¿no? Por toda la indeterminación y toda la pauta de mantenimiento que requiere de tener presente que vayamos a llevar a cabo esa sustitución. Todo esto estaría ubicado en un armario técnico que hay que dejar previsto en obra
y siempre dejar previsto un punto de conexión a desagüe en la base del jardín vertical, que es a donde vamos a conducir el exceso, el excedente de riego, cuando estemos hablando de un sistema con riego a solución perdida, que le denominamos a aquel esquema en el que regamos el jardín y el excedente de agua lo conducimos a desagüe sin un reaprovechamiento. Habrá también opción, como luego veremos, de un esquema de riego en circuito cerrado, de manera que ese agua se pueda volver a tratar y volver a utilizar para los siguientes riegos. Todo esto, como decía, pues se ubicará en un espacio técnico que, si estamos hablando de solución perdida, podremos resolver en 60 por 60, 1 metro por 1 metro, dependiendo también de las características y superficie y alcance de cada proyecto. O en un local técnico, ¿no?, que puede estar de 3 a 6 metros cuadrados, donde ubiquemos los depósitos, todas las bombas y todos los equipos necesarios para poder resolver ese sistema de riego. Igualmente, bueno, pues dentro del apartado de sociedad acometidas, tener presente que si estamos trabajando en interior, pues una de esas acometidas va a ser la de alimentación eléctrica y de sistema de alumbrado para poder garantizar el correcto funcionamiento de la planta en interior. Cuando hablamos de requerimientos técnicos, a nosotros nos gusta abordar la solución de este tipo de sistemas como un sistema constructivo más del edificio. Hasta ahora, el desarrollo comercial que presente en el mercado pues hacía que en muchos casos instalaciones pequeñas pues pudieran abordarse o resolverse con sistemas más artesanales o con profesionales que, aunque son profesionales de la jardinería, pues tampoco tienen una formación específica en tema de cultivos en vertical o de fachadas jardinadas o de jardines verticales, y llevan a cabo pues instalaciones de un carácter más artesanal, grapando telas sobre un panel de PVC. Eso para soluciones pequeñas puede ser a lo mejor algo válido, pero cuando estamos hablando de sistemas constructivos a los que les tenemos que exigir una serie de prestaciones técnicas, una garantía de calidad y durabilidad, pues tendremos que empezar a hablar de pesos, dimensiones, espesores, qué tipos de cultivo permite, si el sistema de jardín vertical facilita una aireación adecuada del sistema radicular. Esto va a ser clave y fundamental en el funcionamiento y el éxito de un sistema de fachada jardinada. Cómo se lleva a cabo ese reparto del agua en el sistema, para que sea un reparto, una distribución homogénea y que nos permita optimizar ese consumo hídrico. Cómo se comporta ese sistema constructivo frente al fuego. La clasificación y reacción al fuego es ya una exigencia cada vez más indiscutible dentro cuando se implementan este tipo de soluciones en proyectos de construcción, en proyectos de ingeniería y de arquitectura. La resistencia mecánica, por supuesto, la tracción a desgarro, durabilidad. Aparte, ya entrando en las características de cada sistema, nos encontraremos que no todos los sistemas nos ofrecen las mismas densidades de plantación, ¿no? Hay sistemas que trabajan con 24 plantas, 36, 49, o es variable porque las vamos colocando según se instale. Ya tendremos que, como profesionales, valorar qué tipo de solución constructiva queremos entregar a nuestro cliente, ¿no? O vamos a validar si somos nosotros el cliente y el que la está exigiendo. Y tener presente también que el tamaño va a ser diferente. No es igual plantar, como os comentaba al principio, con una semilla o con un alvéolo forestal que con un calibre 11-13 que nos permita una cubrición más rápida. No siempre será necesario mejor tener esa cubrición tan inmediata. Cuando tengamos la posibilidad de tener un periodo largo, pues a lo mejor podemos optar por una reducción de coste y tener esa planta de pequeño formato. La realidad de la obra es que los plazos nunca corren a nuestro favor, y cuanto antes se pueda obtener ese resultado esperado por el cliente y en las instalaciones, pues va a ser siempre mejor valorado, ¿no? Sobre todo tener en cuenta esa tasa de marras y esa reposición que está prevista. Obviamente esto es una cuestión que habrá que valorar en función de las características de cada caso. Y en función de la experiencia y el track record de cada empresa, de cada sistema, ¿no? Tener presente también la complejidad de montaje y sobre todo de mantenimiento, porque la accesibilidad al sistema de riego va a ser fundamental para garantizar un mantenimiento adecuado a largo plazo, y todas estas cuestiones las tenéis que valorar a la hora de comparar diferentes sistemas. Obviamente os hablaremos luego un poquito más en detalle del sistema que nosotros desarrollamos y comercializamos y del que estamos convencidos y por el que apostamos, pero es interesante, creo, para todos que esta formación pues reparta un poco el enfoque técnico con objetividad dentro de los aspectos que son necesarios definir, ¿no?, a la hora de llevar a cabo un proyecto. Comentaros que en nuestro caso pues estamos presentes en el generador de precios de CIPE para aquellos que seáis redactores de proyectos y que necesitéis implementar partidas ya definidas y detalladas, pues podéis buscar nuestro sistema dentro del generador de precios. Bueno, simplemente una mención, a través de nuestra web podéis encontrar más información, o si alguno lo necesita, pues encantado de poder ayudaros a poder trasladarlo.
Entrando ya en la parte de proceso de diseño, ya un poquito más a nivel constructivo, vamos a siempre a tener que definir todos estos capítulos, ¿no? Por un lado, el diseño de la estructura auxiliar, como os comentaba, voy a ir repitiendo esos puntos con el que arrancaba la presentación, que al final son los componentes que definen una solución de fachada jardinada y que son los que debemos de dejar bien reflejados y bien diseñados desde la fase de proyecto. Por un lado, diseño de la estructura auxiliar, diseño de la modulación del sistema, que será diferente para cada caso, para cada marca comercial y fabricante, el diseño del sistema de riego, como ya os he ido adelantando, hay diferentes opciones, el diseño del sistema de control, tener presente la definición de esos sistemas de acceso y del diseño paisajístico, ¿no? Que al final va a ser, como veis, cuando hablamos de una solución de fachada jardinada, estamos creando una infraestructura y un medio de cultivo suficientemente bien definido para poder resolver con éxito la supervivencia a largo plazo de la planta. Pero la planta es un componente más. Obviamente no es el único, hay que prestar atención a muchos más aspectos. Entrando en esa información técnica que definimos, pues mira, aquí veis, por ejemplo, lo que sería un plano de definición de la estructura auxiliar, en este caso de un proyecto realizado en Sestao, en el que cubríamos una instalación de un edificio de bastante superficie. Segundito. Veis también que al final nosotros, desde Terapia Urbana, pues facilitamos toda la documentación necesaria para que la empresa de jardinería pues, pueda llevar a cabo esa instalación sin problemas, ¿no? La estructura auxiliar estaría formada por perfilería metálica, habitualmente de tubos de acero galvanizado, que como veis aquí, pues pueden ir atornillados al paramento de soporte cuando contamos con un paramento regular que nos permita el atornillado en el soporte, o cuando ese paramento es irregular, pues será necesario llevar a cabo el atornillado mediante elementos de separación, mediante angulares, que además liberan una cámara que mejora el comportamiento térmico y energético de esa solución de fachada ventilada y en la que también podemos llevar a cabo la inclusión de un material de aislamiento, ¿no? Una lana de roca, una espuma proyectada y demás. Estos detalles pues corresponden a nuestra solución constructiva, pero en general estaremos hablando de una tipología similar. Cuando nos fijamos también muchas veces en ocasiones en edificios que tienen una solución de aislamiento térmico por el exterior, como puede ser una solución de SATE, en la implementación de la fachada pues será igual, pero atravesando, teniendo presente que no rompamos los puentes térmicos o no creemos puentes térmicos con la conexión de esa perfilería, y habrá que hacer un estudio un poquito más pormenorizado. Pero bueno, que está también resuelto esta solución. Posteriormente, llevamos al medio de cultivo. En nuestro caso es un medio textil, un sistema modular textil. Veis aquí un poco el esquema del sistema de 36 bolsillos, en el que nosotros facilitamos en cada propuesta, indicando los puntos de fijación y de atornillado, e indicando la clave que nos permite disponerlos conforme, bueno, un puzzle de piezas preconcebidas para llevar ahí prefabricadas para poder llevar a cabo el montaje in situ, ¿no? Y una vez que llegamos a obra con una correcta medición y configuración de esa estructura auxiliar, la modulación del sistema vendría a continuación y se adaptaría perfectamente a ese emparrillado. El sistema se regará definiendo un poco esa opción de esquema de riego que estábamos hablando, ¿no? O bien a solución perdida con un armario técnico que nos alimente toda la superficie del jardín vertical, o con un local técnico donde ubiquemos esos depósitos, ya dependiendo de si estamos hablando de un esquema en circuito cerrado o solución perdida. Ya entrando ya en profundidad, ya requiere pues, un desarrollo de ingeniería un poquito más específico, y eso ya requeriría un curso, ¿no? Completo, ¿no? Actualmente el motivo de la jornada es poder dar una idea completa y general de lo que supone llevar a cabo el diseño y la instalación, para que tengáis claro cuáles son esos apartados y esos aspectos que necesitamos definir. Abordando el esquema del sistema de riego, pues habrá que tener presente que vamos a tener diferentes sectorizaciones. En nuestro caso, repartimos las líneas de riego a cada metro para mejorar la distribución de ese riego y obtener un reparto mucho más uniforme, poder obtener unos ciclos de riego mucho más cortos y frecuentes, que nos permitan mantener el sustrato en una humedad homogénea, que sea fácil de ir llevando adelante. O sea, no regamos como en jardinería tradicional por inundación y que después el suelo vaya absorbiendo, porque aquí realmente la planta no va a tener capacidad de poder desplazarse a muchos metros de donde esté colocada. Si bien es verdad que por la parte trasera el sistema permite el desarrollo y expansión de las raíces y no está confinado únicamente en su bolsillo, con lo cual eso le va a dotar de mayor resiliencia y resistencia al sistema y va a permitir un funcionamiento más
más saludable del ecosistema que estamos creando, ¿no? En ese armario técnico, en ese sistema de riego, pues estarán ubicados todos los componentes de riego, los sensores cuando sea necesario, de humedad, de temperatura, dependiendo de la complejidad y del nivel de sofisticación y de monitorización que exija cada proyecto, ¿no? Estas fachadas verdes cada vez se implantan en los edificios con un nivel mayor de sofisticación. Son sistemas que tienen un precio relevante en el presupuesto. Estamos hablando que pueden oscilar en mercado actualmente de 350 a 400 euros por metro cuadrado hasta los 600 euros metro cuadrado ya por una instalación terminada. O sea que son unos rangos de precios que ya nos ponen un poco sobre la mesa una horquilla de importe económico elevado, ¿no? Y esto hace que se tenga que abordar con una cierta responsabilidad técnica en su mantenimiento y en su gestión. Finalmente, toda esta estructura que hemos ido creando con ese medio de cultivo, con ese sistema de riego, se va a rematar siempre en los paños, en los bordes inferiores de los alzados y de los paramentos que vamos a cultivar, implementando una serie de canalones que van a estar definidos y atornillados a esa estructura. El canalón al final es un elemento que está sujeto más a diseño, porque muchas veces pues, es posible de resolverlo con un canalón de PVC, de aluminio, de chapa de acero galvanizado, fabricándolo in situ. Siempre recomendamos resolverlo de alguna manera para evitar que haya un vertido constante de un goteo que dé una impresión de que, bueno, de que aquello no está funcionando bien, ¿no? La solución constructiva más adecuada entendemos siempre que es rematar esos bordes inferiores del sistema mediante un elemento de recogida que nos permita conducir ese agua bien a un sumidero o bien al local técnico. Y ese riego que hablábamos, pues habrá que ir automatizándolo en el nivel más básico, pues bueno, relojes digitales con ciclo de encendido y apagado. Esto obviamente sería recomendado únicamente para jardinería doméstica, para pequeñas instalaciones sin ninguna importancia y a nivel muy casero, desaconsejado para la instalación de jardines verticales, pero bueno, muchas veces para instalaciones pequeñitas pues puede ser válido. Siempre contamos a partir de un control intermedio que nos permita incluso tener una monitorización y una lectura del caudal para poder tener una serie de alertas que nos permitan conocer el funcionamiento del sistema y facilitar una serie de, bueno, de una correcta gestión y mayor información, sobre todo del aspecto crítico que supone el riego en este tipo de instalaciones. Y ya para las instalaciones mucho más sofisticadas, pues se utilizan sistemas SCADA, ¿no? Son sistemas mucho más avanzados que permiten elaborar gráficas del comportamiento de esa lectura de sondas, nos permiten modificar los riegos, tener una lectura y hacer modificaciones porcentuales. Bueno, son sistemas mucho más avanzados que incluso se pueden combinar con los sistemas de gestión integral del edificio, ¿no? Que en un momento actual en el que estamos trabajando ya con edificios inteligentes en los que todo está automatizado, los sistemas de alumbrado se coordinan con el nivel de iluminación natural, todo tiende a tener un funcionamiento de lo más sofisticado y tecnológico posible, pues los jardines verticales van avanzando también en este sentido. Llegamos al apartado del análisis de condicionantes para resolver la parte un poco más espectacular que desde el punto de vista del paisajístico pues nos da el acabado de la planta, ¿no? Y del resultado ornamental más potente y quizás lo más evidente que vamos a obtener al llevar a cabo la instalación de un jardín vertical, pero llevamos ya, como veis, casi 40 minutos hablando y todavía no hemos llegado a hablar de la planta. O sea, a la hora de abordar un sistema de fachada ajardinada, es importante tener presente que tenemos que crear una infraestructura con una serie de características y una capacidad de funcionamiento adecuado para que luego esa planta, que es la guinda del pastel y el elemento clave y estrella, que es el que nos va a dar la mayor visibilidad del sistema, pues viva cómodamente, ¿no? A partir de ese análisis de condicionantes, bueno, que van a ser similares a los que podemos tener en cuenta a la hora de abordar un proyecto de paisajismo, que sería el clima, el estudio de solamiento, la exposición a viento, esas calidades de agua que os comentaba, pH, conductividad, la dureza, todo esto también tiene la de la accesibilidad para la reposición de esas plantas. Nos va a permitir, en combinación con un estudio de soleamiento, sobre todo para los proyectos de exterior, para poder identificar las orientaciones y los diferentes alzados sobre los que vamos a estar trabajando, para valorar el número de horas previstas en cada horas de sol, ¿no? Y horas de incidencia solar directamente previstas en cada proyecto. A partir de ahí, combinado también con un estudio microclimático en el que vamos a analizar el volumen de precipitaciones estimado para cada zona, las horas de luz, los niveles de humedad, los promedios de viento, o sea, toda la información que nos permita definir
y parametrizar en mayor detalle el lugar donde estamos instalando, pues nos va a ayudar a hacer una selección de especies mucho más resistente, ¿no? Y resiliente. Casos distintos cuando estamos hablando de espacio interior. Como os decía al principio, la planta no recibe la luz o no es capaz de absorber la luz en las mismas longitudes de onda que los ojos humanos. Si veis este primer esquema en el que tenemos una longitud de onda de mayor alcance entre los 500 y los 600, esto respondería al espectro de radiación que el ojo humano percibe con mayor intensidad, ¿no? Las lámparas utilizadas en alumbrado interior van a emitir con longitudes de onda en este rango, mientras que las plantas van a necesitar recibir una iluminación que se mueva con unos espectros de radiación que pesen entre los 400 y los 500 nanómetros y los 600-700. Veis que son justo en los extremos opuestos, de los rojos y los azules. Una lámpara que pueda resolver de manera adecuada y equilibrada esa solución de iluminación interior y para el ser humano y la planta va a tener que tener un espectro de longitud de onda en esta línea, ¿no? Que sea bastante amplio y completo y que esté bien balanceado. Esto al final, bueno, trabajamos con lámparas que tengan un IRC de más de 90, que nos permita también una temperatura de color lo más cercana a la luz día. Todo esto nos va a ayudar a que el funcionamiento de la planta en interior tenga una mayor durabilidad y una mayor vida útil, y que todo va a redundar en un mejor carácter sostenible, ¿no? Y una reducción de la huella de carbono también asociada a este tipo de instalaciones. Algunas imágenes de los proyectos de iluminación que desarrollamos cuando trabajamos con estudios de arquitectura o con empresas que instalan jardines verticales, y el tipo de información que facilitamos, ¿no? Y la que es necesaria abordar, pues identificar cuáles son los proyectores adecuados en potencia, en orientación, en alcance. Hasta aquí, pues toda la identificación, un poco de análisis de condicionantes, y ya entraremos en la fase de propuesta de diseño paisajístico. En esa propuesta, en esta primera fase, pues, podemos rescatar todas esas referencias y conceptos de diseño que la propiedad nos traslade o que queramos plasmar en nuestra propuesta, recopilar todas las necesidades que se nos hayan trasladado y tener también presente por el resto de factores, la distribución de la humedad y la luz. Aunque es verdad que, al menos en nuestro caso, como conseguimos un medio de cultivo muy homogéneo en distribución de humedad, no es necesario tener ese sesgo o ese criterio tan estricto a la hora de seleccionar la ubicación de la planta, porque el gradiente de humedad, aunque es verdad que vamos a tener un mayor nivel de humedad en las zonas bajas que en las zonas altas, no va a ser tan radical, no va a afectar tanto a la selección de especies. Todo ese análisis y esa implementación con todos estos otros factores nos va a permitir llegar a una selección final de especies, ¿no? que vamos a tener ajustadas a los requisitos acordados con el cliente, que estén disponibles, sobre todo importante que estén disponibles en la fase de ejecución, porque si no tendremos que llevar a cabo sustituciones y alternativas de cambio, y sobre todo que sean acordes. Cada vez una de las peticiones más habituales es queremos especies o queremos un sistema que no tenga un mantenimiento elevado. Yo siempre recomiendo que huyáis de cualquiera que os plantee una solución de jardín vertical sin mantenimiento, porque estamos hablando de un sistema cuya pieza fundamental es un ser vivo, un elemento vivo que de alguna manera u otra va a requerir un mínimo mantenimiento, ya sea bien por mantener el nivel de nutrientes necesario, por llevar a cabo una poda periódica cuando lo corresponda, por hacer una inspección aunque sea visual y ajuste de ciclos de riego a los cambios de ciclo de temperatura y de estaciones. Siempre vamos a tener, no es necesario estar permanentemente, y ese coste de mantenimiento no tiene que ser algo que suponga un problema de cara al coste, al sobrecoste que supone para la propiedad, pero hay que tener presente que tiene que haber una serie de pautas previstas y definidas, sobre todo indicando quién las realiza, para poder acompañar a una instalación que está viva a lo largo de toda su vida útil, ¿no? Una vez que tenemos toda la propuesta desarrollada, la selección de especies realizada, pues llegamos, en nuestro caso, a la parte de asignación de especies, ¿no? Seleccionamos en función de los requisitos funcionales y formales, la forma de crecimiento de cada planta, el análisis que os comentaba también de esas áreas homogéneas de iluminación, de accesibilidad, que nos va a permitir ir ubicándolas, y a partir de ahí pues vamos a llevar a cabo una ubicación a través de una paleta de diseño, vamos a ir ubicando cada una de esas plantas en los bolsillos previstos del sistema, ¿no? De manera que vamos a llegar a una tipología de planos o de documentación que facilitamos en esta línea. Una paleta de diseño, en este caso, bueno, por algunas combinaciones y matrices, y algunos alzados en los que vamos identificando en cada bolsillo qué planta va. Entonces, en terapia urbana, como abordamos la solución de este tipo de soluciones,
valga la redundancia, llevar a cabo este tipo de proyectos, es abordando un diseño y un desarrollo de toda la documentación técnica. Por eso nosotros no planteamos jornadas de formación orientadas a, venga, te voy a enseñar a hacer jardines verticales, porque realmente el diseño de la infraestructura del sistema de fachada jardinada lo llevamos a cabo nosotros, ¿no? En colaboración con el prescriptor, con la empresa instaladora, pero funcionamos como una oficina técnica externalizada que permita poner en valor pues, todo ese know-how y esa experiencia y a través de un sistema que se facilite. Entrando en la fase de ejecución ya de una manera más visual para aquellos que seáis empresas de jardinería, que estéis acostumbrados a moveros en obra y que necesitéis ver la materia construida, pues entramos un poco en esas imágenes, ¿no? La estructura se llevaría a cabo mediante un atornillado a ese parámetro soporte. A continuación llevaríamos a cabo la colocación de esos canalones. Como os comentaba anteriormente, pues es el momento en el que se colocaría el aislamiento térmico, si es preciso, y una vez colocada y fijada esa estructura auxiliar, que como veis aquí puede llegar a obra ya montada en marcos grandes de estructura fabricada en taller para mejorar esa precisión de montaje, ¿no? Porque esta estructura va a definir la modulación posterior del sistema fitotextil. Veis aquí un poco ya la puesta en obra, ¿no? Al final es una retícula atornillada a un paramento sobre el que posteriormente vamos a montar los módulos, como veis aquí, ¿no? Se va colocando el sistema a través de un perfil de conexión que nos permite ir deslizando el módulo y ubicándolo a su posición para, una vez que está todo colocado y las pestañas solapando, proceder a un atornillado de las juntas verticales y obtener una cubrición completa del medio de cultivo, ¿no? Como veis aquí, pues en esta fachada tan imponente en la que toda la superficie se ha ido cubriendo con el módulo fitotextil, finalmente, bueno, pues se va atornillando hasta que se obtiene un medio de cultivo listo para llevar a cabo la instalación del sistema de riego, como veis aquí, a través de una línea de riego mediante tubería de polietileno con goteros pinchados acorde a la sectorización que se haya planteado, que se facilita para cada caso, y que en función del esquema de riego previstos, ya bien sea a solución perdida o en circuito cerrado, pues nos va a permitir abordar el funcionamiento y la automatización de esta instalación, ¿no? Para que tengáis una idea de un poco al final cómo se resuelve ese armario técnico que hablábamos, en la solución perdida que tenéis a la derecha, pues sería un armario con una bomba dosificadora, un programador, un árbol de electroválvulas, pero que podemos encajar en 1 metro por 1 metro aproximadamente, o dependiendo del tamaño total de la instalación, pues será un poco mayor o un poco menor. En los locales técnicos, pues de circuito cerrado, pues vamos a necesitar ya mucho más espacio, porque habrá que disponer de depósitos, sistemas de control más complejos, árboles de electroválvulas más potentes, ¿no? Hablamos ya de 6, 7, 8 válvulas que habrá que disponer. Todo esto es espacio, ¿no? Tenéis que tener presente que habrá que hacer una previsión de un volumen al menos y de una superficie en planta de al menos 6 metros cuadrados. En este caso, por ejemplo, estos son los depósitos que se utilizaron en el jardín vertical instalado en el proyecto del Centro Cívico de Castilla Hermida, en Santander, que son 600 metros cuadrados que se resuelven con 3 depósitos de 800 litros. Podría haber sido más, pero bueno, en este caso, como tiene un funcionamiento en circuito cerrado y se van rellenando cuando hay alguna escasez o es necesario aportar un mayor nivel de riego, ¿no? En la fase de plantación, en la fase de plantación tenemos esa información que facilitamos en los planos de plantación, donde os indicábamos esa distribución de plantas en cada uno de los bolsillos y que nos permite llevar a cabo la plantación siguiendo esa guía, ¿no?, que facilitamos para cada proyecto y que permite a cada empresa instaladora, pues de manera muy sencilla, incluso en ocasiones a través de empresas de economía social con operarios que tienen cierto nivel de discapacidad o que gracias a un poco a esta sencillez de puesta en obra y de montaje, pues pueden ser perfectamente aptos y válidos para poder llevar a cabo la instalación de este tipo de sistema con el mismo nivel de garantía y de calidad, ¿no? Para que veáis un poco una imagen entre este proyecto que hemos ido un poco llevando de la mano para explicar tanto el proyecto, la ejecución como el resultado. El nivel de cubrición recién instalado era este que veis aquí a finales de febrero, y transcurrido el primer mes, 1 mes y medio, ya tenemos un nivel de cubrición mucho más elevado que nos permite tener ya una visión mucho más clara del resultado paisajístico y de cómo crece, bueno, y sigue evolucionando, ¿no?, a medida que pasa el tiempo. Aquí os pongo un time lapse, perdón, que se me ha quedado la lengua,
en el que veis un poco el proceso de colocación. La lana de roca, la estructura, ahora lo pondré bien de nuevo, la modulación del sistema fitotextil, la colocación de la planta de manera de arriba abajo hasta que se consigue protegiendo los canalones. Veis ahí un poco la bolsa que protegía ese canalón. Y nos permite, lo pongo otra vez porque es que ha empezado antes de que empezar a hablar. Partimos de la fachada limpia con los angulares, colocación de aislamiento, colocación de estructura auxiliar y el emparrillado que lleva. En este caso la doble barra es porque hubo un error de replanteo y busqué que aparece esa doble barra. La colocación del sistema modular y la plantación, ¿no? Que como habéis visto. Y en este caso, bueno, pues se utilizaba una plataforma elevadora desde la fachada para poder llevar a cabo toda esta instalación en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Por entrar un poco más de lleno y brevemente en esas características del sistema fitotextil, que es el sistema desarrollado y patentado en la Universidad de Sevilla, que actualmente fabricamos y comercializamos a empresas y a profesionales, pues contaros que es un sistema modular textil, confeccionado mediante bolsillos con una optimización de capas y cuya versatilidad funciona o las claves de su funcionamiento residen en esa combinación optimizada de capas, ¿no? Por un lado, es un sistema que está impermeabilizado en la capa trasera, con lo cual no necesitamos llevar a cabo un tratamiento del paramento o de la superficie sobre la que se instala el jardín vertical. En la capa intermedia está optimizada para obtener un reparto y una distribución excelente, ¿no? Que nos permite llevar ese riego a cada una de las zonas del jardín vertical. Y la capa exterior, gracias a su composición y a su porosidad, se consigue una oxigenación excelente, ¿no? Para la parte enterrada de la planta, y eso al final se traduce en un desarrollo saludable de la planta, un menor número de marras y un crecimiento bastante rápido. Que la mayoría de instaladores que trabajan con el sistema, bueno, pues incluso en ocasiones se sorprenden porque el primer tirón de la planta es bastante inmediato. Actualmente se confecciona en dos formatos, de 49 bolsillos por metro cuadrado y de 36, con una serie de módulos estándar, pero también con capacidad de poder fabricar y modular de manera personalizada para resolver elementos y perímetros con un carácter mucho más singular, encuentros con elementos circulares o huecos de fachada o elementos inclinados, ¿no? Que nos permiten resolverlo. Y al final es un sistema que, por un lado, tiene una fácil instalación, como habéis visto, es un proceso muy sencillo de colocación de estructura, modulación, riego y planta. En 4 pasos tendríamos la fachada ajardinada completamente lista, consiguiendo una rápida cubrición y una imagen de acabado desde el primer momento, en función también de la densidad de plantación. Habéis visto antes las imágenes. En los primeros días de montaje y de plantación, pues el medio de cultivo se va a identificar más, pero en cuanto pasan unas cuantas semanas, la cubrición es bastante buena y aceptable. Y además, gracias a ese patrón por bolsillos y ese patrón pixelado, pues nos va a permitir tener un control muy preciso desde la fase de proyecto a la fase de instalación, ¿no? Al final, nosotros nos hemos esforzado por trabajar un sistema comercial que compita con el resto de sistemas constructivos, ¿no? Que sea un sistema de altas prestaciones técnicas, en el que contamos con una serie de caracterizaciones de comportamiento frente al fuego, un comportamiento de tracción, resistencia a tracción máxima, ensayos de durabilidad y envejecimiento acelerado, sobre todo para poner en manos de los profesionales un sistema solvente con unas características técnicas que nos permita abordar con garantías de éxito, pues una instalación, ¿no? de las magnitudes como estas que os he ido comentando. Posiblemente para una instalación pequeña pues podamos jugárnosla más, realmente el nivel de riesgo sea mucho más reducido, pero nuestro target de proyecto o los proyectos más donde podemos ser más competitivos y aportar más valor, pues son aquellos que van de 5 o 10 metros cuadrados en adelante, ¿no? Veis también por algunos ensayos de riego realizados en colaboración con la Universidad de Sevilla. Contamos también con un informe de huella ambiental que nos permite caracterizar pues, el nivel de emisiones de CO2 asociado a esa producción del sistema y a la vida útil del mismo. Y bueno, de manera resumida, pues como os he ido adelantando, pues el proceso de instalación ya lo hemos visto en la presentación. Pasa por 4 etapas: colocación de estructura, colocación de módulos, colocación del sistema de riego y colocación de la planta, ¿no? Y nos permite obtener un resultado al final bastante completo y con unas altas prestaciones para obtener los mejores resultados. Pues está aquí un poco la parte un poquito más específica de las características del sistema por el que nosotros apostamos y que trabajamos permanentemente en su mejora continua, y bueno, y que espero que os resulte interesante, y si alguna vez tenéis ocasión de poder abordar alguna propuesta de ajardinamiento vertical, pues que nos tengáis presente, ¿no? Para poder colaborar. Respecto al mantenimiento de la instalación, hablamos de un aspecto fundamental y clave a la hora de poder abordar
y garantizar un resultado excelente del sistema a largo plazo, ¿no? Son muy pesados e insistimos siempre en la importancia de aportar bien desde la fase de proyecto un manual de pautas de mantenimiento, bien una vez instalado, pues la responsabilidad también de la propiedad de contratar un servicio de mantenimiento que permita llevar de la mano a la instalación. Como decía, son sistemas vivos y esto lo va a diferenciar de cualquier otro elemento, aunque los principios de mantenimiento a día de hoy en la edificación están mucho más presentes y se consideran también un aspecto esencial para garantizar la sostenibilidad, ¿no? También, como aquel dicho de no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia, pues en este caso es más sostenible, no el que más se preocupa por la sostenibilidad, sino el que intenta también provocar un menor consumo y un menor gasto, ¿no? Haciendo mucho más extensiva pues, la vida útil de los sistemas. Y esto es un poco lo que os he ido trasladando a lo largo de la presentación, la importancia de poder hacer un buen planteamiento técnico desde el apartado de diseño, con una buena pauta de instalación y de proyecto, y sobre todo acompañado con la elección de un sistema adecuado, que en este caso, bueno, pues os presentaba las características del sistema fitotextil que nosotros fabricamos, y un mantenimiento que vaya de la mano, ¿no? Entonces tenemos que equilibrar todos estos aspectos para poder conseguir un resultado excelente, ¿no? Que entiendo que es lo que todos los que estáis aquí hoy a las 6 de la tarde es lo que estáis persiguiendo. Si no, con esta calor que tenemos encima, creo que tendríais seguro muchas cosas mucho mejores que hacer. Entonces, ese plan de mantenimiento estaría incluido en el proyecto. Es importante que garanticemos el acceso en altura y que haya una serie de mantenimientos preventivos para poder llevarlo a cabo, ¿no? Habitualmente en el mercado la costumbre es que, ya hablando de una instalación comercial, que haya un plazo inicial cubierto por la empresa. Como promotores o como clientes, pues os animo a que lo solicitéis, porque es una manera también de implicar en la responsabilidad de qué pasa con esa instalación una vez que se termina. Todos los jardines verticales recién plantados pues están excelentes y perfectos, la planta está recién traída de vivero, de vivir allí entre algodones, y pasa a otro medio de cultivo en vertical. Con lo cual, ese periodo de implantación, donde la planta va a sufrir ese primer estrés de plantación, es interesante que vaya cubierto inicialmente en ese periodo inicial por la empresa instaladora, para que cuando se ponga en manos de la propiedad o del promotor, pues estamos hablando de un sistema ya bien enraizado, bien establecido, y que a partir de ahí pues, se puedan desarrollar pues, pautas de mantenimiento pues, mucho más rutinarias, ¿no? Que es un poco lo que os comentaba ahí. Importante en la fase de diseño, pues tener presente que de cara a ese mantenimiento es muy importante que la fachada jardinada tenga un buen acceso, porque de nada sirve que hagamos un jardín vertical a 50 metros de altura si luego no hay manera humana de poder acceder con garantía. También te digo que a esas alturas ya la normativa contradiciente posiblemente nos pondría algunas limitaciones, porque al final la carga de fuego que aportan este tipo de sistemas es relevante y hay que tener presente ese aspecto a la hora de definirla. Pero bueno, es importante dejar previsto, tanto a nivel de presupuesto como a nivel de definición técnica, que a esa superficie será necesario acceder, o bien mediante un espacio libre en la zona delantera, que nos permita ubicarnos con una plataforma elevadora, con un elemento de un brazo articulado, o bien accediendo en vertical, ¿no? Mediante pasarelas de mantenimiento, ganchos de fijación para descolgarse, o escalas y carriles para trabajos verticales, guindola. Ahí hay un montón de soluciones que cada caso pues requerirá una diferente, ¿no? Es labor de la empresa que diseña, pues tomar ese tipo de decisiones. Algunas imágenes de carriles verticales para la instalación con sus escalas previstas para poder facilitar el acceso, convenientemente señaladas. Tener presente que los trabajos en altura son los responsables del mayor número de accidentes mortales en la edificación, con lo cual somos responsables de que después ese jardín se instale bien, pero que también se pueda mantener bien. O pasarelas que permitan el acceso en coronación para poder luego llevar a cabo ese acceso desde una trampilla, en este caso que era registrable, para poder descolgarse al carril. En este caso, por ejemplo, que durante la obra de ejecución del jardín vertical del Centro Cívico Tabacalera, pues llevábamos a cabo el acceso bien con una plataforma elevadora y en este caso con un brazo articulado, ¿no? Esto es la fase de plantación, pero que es similar, son los medios auxiliares para el acceso en vertical eran similares en las fases de mantenimiento, ¿no? Tener presente también el coste que esto supone a la hora de llevar a cabo el mantenimiento. Si es que no hay que estar subiéndose al jardín todos los días. Un jardín bien implantado va a funcionar bien con una pauta de mantenimiento que al menos tenga 2 sesiones de poda revisión al año, ¿no? Cada 6 meses. Siempre el primer año recomendamos que haya un seguimiento mensual,
y llevarlo un poco más de manera más intensiva para acompañar el funcionamiento de esa instalación durante su primer año de vida, pero a partir de ahí tener presente que estamos hablando también siempre de proyectos que tengan cierta relevancia y que tengan cierto porte, ¿no? Cuanto más sencillo sea el acceso, pues más fácil va a ser todo, ¿no? De cara a garantizar la durabilidad. Y ya para finalizar la presentación, bueno, pues os presento algunos proyectos de ejemplo para que veáis el proceso desde la fase de diseño, ¿no? Desde que está en nuestros planos esa propuesta paisajística, en este caso el Orquidario de Estepona. Los que seáis de Málaga o cercanos, pues os recomiendo la visita porque es un edificio bastante interesante y tiene una exposición de orquídeas bastante chula, que merece la pena la visita. Si vais, pues veréis que hay un jardín vertical instalado. Hay dos, el de arriba es el nuestro, que es este que os enseño. El otro es un sistema de geotextil que lo instaló otra empresa. Aquí veis ya la transposición de ese diseño al plano de plantación, que es la información que nosotros facilitamos a la empresa de jardinería, y ese plano cómo se traduce a la instalación real, ¿no? Y cómo se materializa en ese cilindro, que aunque lo veáis ahí desplegado en una panorámica, esto es un tambor cilíndrico y estos son los muros interiores de ese cilindro. Otra actuación, bueno, en este caso en Alcobendas, el resultado ya para el Ayuntamiento de Alcobendas, en un bulevar de camino al Museo de Arte Contemporáneo, en este caso con un riego que iba escurriendo por esa fachada, en esos paneles de acero corten, para dotar de un movimiento, ¿no? Y una variación de tonalidades a modo de escultura urbana. Algún juego para que veáis también opciones de diseño, ¿no? Más iconográficas, más pictográficas, haciendo un experimento con la noche estrellada de Van Gogh, rescatando una de las partes, haciendo una asignación de especies de manera homogénea y trasladándolo eso a un plano de plantación en el que, llevado a cabo con nuestro sistema, pues obteníamos una instalación en esta línea, ¿no? Esto se llevó a cabo en Alemania a través de un distribuidor con el que estuvimos trabajando en Stuttgart. Bueno, instalaciones urbanas, envolviendo un frontón en Bilbao, instalaciones interiores, donde veis un poco ese sistema de alumbrado en una fase inicial en la que no había un desarrollo tan potente de la iluminación LED. Ahora ya sí se trabaja con LED, aquí eran halogenuros metálicos, con un consumo muy elevado y un aporte de temperatura bastante importante. A día de hoy ya esa tecnología ha evolucionado y los proyectos de iluminación los trabajamos de una manera mucho más optimizada y mucho más evolucionada. Soluciones de envolvente para la fachada ajardinada, en este caso en un estudio de arquitectura en Londres, en Arden, del año pasado. Se realizó algunas actuaciones en rehabilitaciones de edificios históricos, como este, que es el jardín vertical en apartamentos turísticos del Armador, que era el antiguo casino militar de Cádiz, en calle Ancha. Instalaciones exteriores en Londres, en Tower Bridge, o Recoletos, que en Madrid, un patio de medianero, autoportante junto, bueno, al fondo del patio, ¿no? Presidiendo ese patio de una de las villas en una de las zonas más exclusivas del centro de Madrid. Instalaciones exteriores, en este caso en Polonia. Veis que trabajamos en muchas diferentes localizaciones, lo que nos ha permitido también, pues, obtener un retorno y un aprendizaje acerca de, pues, de la evolución del comportamiento, de la gestión de ese mantenimiento y todas esas cuestiones que pueden ir ocurriendo en el día a día. Entonces, este tipo de instalaciones requiere un conocimiento especializado, que os animo, si os apasiona, pues a que sigáis profundizando, pero en el que siempre es recomendable, pues, contar con el apoyo técnico de empresas especializadas. Algunas imágenes del jardín vertical interior realizado en colaboración con Jardinería Diego en Centro Cívico Castilla Armida en Santander, que son 600 metros cuadrados, uno de los jardines verticales interiores más grandes de Europa. Actuaciones en exterior, diferentes, ¿no? Esto en Londres, combinadas con un reclamo publicitario, de ahí un poco también el potencial del que hablábamos, ¿no? De ese activo tan potente, tan visual que tiene la planta, que a veces combinado de manera alineada con una estrategia de marketing que combina con una cartelería como en este caso, pues multiplica el retorno, ¿no? Aquí en este caso hace mucho más llamativo, mucho más interesante esta esquina y este centro urbano, ¿no? En el norte de Holanda. Unas instalaciones en un hotel en Bilbao, diferentes sistemas que nos permite, gracias a la flexibilidad de nuestro sistema fitotextil, diferentes configuraciones que podemos obtener, adaptándolo a diferentes patrones, ¿no? Y obteniendo productos diferentes para ubicar la naturaleza de manera controlada en espacios interiores, en este caso con un depósito de circuito cerrado que alimenta todo el jardín. Y bueno, finalizo ya la presentación presentando de manera breve algunos otros sistemas que producimos y comercializamos, que bueno, que posiblemente en algún caso puedan resultar de interés para alguna propuesta o algún proyecto. Encantado de poder facilitaros más información. Un sistema tipo cuadro vegetal, en nuestro caso se llama lienzo naturado Slim Greenwall, un jardín vertical compacto que no necesita nada más que una toma de corriente y un sistema de alumbrado adecuado.
y que se riega en circuito cerrado con diferentes formatos. Un living divider, que es una mampara jardinada a doble cara, nos permite, bueno, es un elemento divisorio. Perdona la foto aquí, no se ve bien, pero bueno, ahí, me ha parecido más interesante el concepto de esa apertura de componentes, ¿no? Donde veis el sistema regado, el circuito cerrado a doble cara, que nos permite crear un elemento divisorio natural para espacios de oficina bastante flexible. La adaptación del sistema a columnas, ¿no? De radio pequeño, y esta liana, ¿no? Que os comentaba. Y con esto, pues finalizo la presentación. Si tenéis alguna cuestión, pues estaré encantado de poder aclarárosla. No sé si he visto que aquí había en el chat algunos Sí, comentarios, no he podido leerlos, si quieres. hay alguna pregunta que dice: espectacular exposición. ¿Qué vida útil tienen estos sistemas? ¿Pueden darse roturas por gran desarrollo de raíces? A ver, depende del tipo de... Por parte, la durabilidad. La durabilidad es un aspecto interesante en el que nosotros nos hemos esforzado en caracterizarlo de la manera que es posible, que no es otra, que es llevando a cabo un test a través de una agencia externa, en este caso APP Plus, y para someter los sistemas a un ensayo de envejecimiento acelerado, en el que se somete al sistema a unos ciclos de cambio de temperaturas agresivos, humedad, secado, que simulan un envejecimiento equivalente, pero bueno, son ensayos de 500 y 1000 horas, que al final pues, te permiten obtener el nivel de deterioro que se produce en el sistema. Una vez que se ha obtenido ese nivel de deterioro, nosotros lo hemos llevado a ensayar de nuevo para caracterizar un poco su resistencia a tracción, y lo que hemos detectado es que sigue cumpliendo con garantía pues esa previsión de carga máxima a la que va a estar sometido. Entonces, hablar de un plazo de durabilidad es arriesgado, en tanto en cuanto no siempre es posible definir. Esto depende de unas características del mantenimiento. Obviamente no es igual un sistema que haya estado bien mantenido, reponiendo barras cuando corresponde y evitando que se quede expuesto a radiación ultravioleta, paño del sistema que no está diseñado para estar a la intemperie permanentemente, obviamente pueda soportarla, pero en su situación de montaje normal, el jardín vertical, en nuestro caso fitotextil, va a estar cubierto por esa capa vegetal, con lo cual no va a estar sometido a esa degradación ultravioleta. Aún así, nosotros actualmente se oferta con una garantía comercial que son 2 años, creo que ahora ha subido a 3, extensible fácilmente a 5 cuando se establecen algunas pautas de diseño y mantenimiento. Incluso cuando hay una empresa homologada que lleva a cabo el mantenimiento, en Reino Unido se están ofreciendo 10 años de garantía del sistema, con lo cual nosotros no tenemos preocupación acerca de que antes de 15 o 20 años vayamos a tener problemas serios con este tipo de sistema. Actualmente, la mayor duración de una instalación realizada con nuestro sistema, y además era un prototipo anterior que no es exactamente igual, el de ahora es mucho más evolucionado, tiene una longevidad de 12 años, 11-12 años, ¿no? Y bueno, ahí sigue. Ya te digo, siempre de la mano hay que combinar esas pautas de mantenimiento y demás. Es una buena pregunta, es bastante habitual, pero es igual que cuando tú le preguntas a un fabricante de coches, ¿no? ¿Cuánto me dura este coche? Pues bueno, primero, si me lo traes todos los meses y yo certifico que vas haciendo las revisiones, que el coche está bien tratado, que dependiendo si duerme en la calle o duerme en garaje, si eres un loco del volante y está todo el día con el embrague pisado, le pisas mal, le hace los cambios de líquido, pues todas estas cuestiones afectan también en la durabilidad, ¿no? Nosotros tratamos de caracterizarlo lo máximo posible para poder ofrecer un sistema constructivo que tenga unas garantías adecuadas y que sean lo más óptimas posible en la medida de nuestras capacidades, para poder llevar a cabo una durabilidad lo más extensa, ¿no? que se pueda. No sé si con eso respondo a la pregunta. Bueno, pues yo creo que no ha dicho nada, se llama Alberto. Uh-huh. Eh, Bueno, si no, pues queda nada, grabado y se sí. podrá ver. No sé si hay Si alguien algún... quiere abrir el micrófono, y también lo puede hacer y preguntar directamente a Fernando Uh-huh. cualquier cosa que necesitéis. De momento en el chat solamente hay muchas gracias, magnífica experiencia, muchas gracias, excelente exposición, muy interesante.
No entiendo que decía aquí alguien, buenas tardes, cambia la configuración de la pantalla. Yo lo estoy No, viendo pero en eso pantalla es completa. porque no podía ver la pantalla completa de tu exposición. Eso era al principio, ya lo solucionó. Ah, vale, vale, pero eso, pues yo la tengo aquí en una pantalla que además es de más Sí, grande de lo no, habitual, eso es vamos. porque la Más configuración no la tenía bien. Me Mm, ha parecido oír a alguien hablar, coger el micrófono. Pues está todo el mundo aquí muy calladito, pero siguen ahí. Bueno, pues nada, ahí está el contacto, el Ah, mira, email. sí. Ah, ahí estaban escribiendo. Gracias de antemano por la magnífica exposición. Mi pregunta es sobre el sistema de riego. ¿Sabemos qué aguas y fachadas no se No llevan se bien? llevan bien. No, bueno, no es una pregunta. Sabemos que agua y fachada no se llevan Ah, bien. ¿Se sí, os han sí, sí, dado eso. casos de problemas de erosión u oxidación por las corrientes de agua? A ver, te cuento, José Antonio. Nosotros trabajamos con. Además, yo creo que nos conocemos. Me suena José mucho. Antonio Cana, sí. Pastrana Ferreras, no lo sé, pero me suena un montón. Ahora mismo, discúlpame si no te ubico, pero creo que hemos hablado en alguna ocasión. El sistema se riega en ciclos de riego cortos y frecuentes, con lo cual no penséis a la hora de comentar, o sea, de pensar en un sistema de riego que esto es una cascada permanente de agua o que estamos con una manguera chorreando la pared. Punto uno, el tiempo en el que el agua está corriendo por la superficie del jardín es limitado. Podemos estar hablando que de 3 a 6 ciclos de riego, que pueden ir de 1 a 5 minutos cada ciclo, pues puede ser todo el amplio rango de ciclos de riego que se pueden llevar a cabo. Por otro lado, en la trasera el agua tiene tendencia a ir por la vertical. Es verdad que el agua es muy puñetera, como todos sabemos, puede ir en un momento dado tratar de, si hay un problema de riego y se queda regando muchísimo tiempo, tratar de intentar atravesar las juntas verticales e irse a la parte trasera. Contamos con una cámara ventilada que ese posible humedad de condensación o de filtración hacia atrás la evaporaría o la conduciría hacia abajo. Hasta la presente no se nos han dado problemas de filtraciones, pues ya te digo, no es un sistema hidropónico, no pienses en un sistema hidropónico que riegan casi permanentemente y está el agua recorriendo el sistema casi todo el día. De hecho, la mayoría de patologías que se han dado en edificios, no voy a entrar en mencionar porque bueno, muchos son de competencia y tampoco nos parece algo elegante, ¿no? Que cada uno investigue, que Google está ahí para todo. Pero esos problemas de de riego, pues se dan cuando hay sistemas que obligan a una continua irrigación. Eso sí puede dar porque tiene agua permanentemente y se puede, y cualquier problema que se dé o cualquier porito pues puede acabar afectando. Pero no hemos tenido problemas de erosión y oxidación. Es más, no hacemos ningún tratamiento sobre el paramento si es un paramento de exterior. Sí que es verdad que si estamos en interior, pues al menos que esos paneles donde se coloquen pues sean de resistente al agua, pero no porque vayan a estar en humedad, sino porque la parte trasera del jardín vertical va a estar fría y se puede provocar humedad por condensación. Y si es un yeso, pues puede provocar que se espolvorille un poco. Siempre para una instalación interior, al menos una pintura plástica, pues no estaría de más. Pero no se han dado problemas de ese tipo. Va bastante Bueno, definido y resuelto. Habla también de qué sustrato utilizáis. La planta en nuestro caso se utiliza con directamente el sustrato que viene ya en el contenedor de cada maceta, con lo cual el mismo sustrato que ya viene enriquecido del vivero y que se complementa con fibra de coco para mejorar la durabilidad. Habla también Antonio Francisco Colano si se puede utilizar como huerto. A ver, tenemos un sistema con mayor tamaño de bolsillo que, bueno, como huerto, pues sí podría dar. Lo que pasa es que si quieres incorporar un aspecto ornamental o más paisajístico, obviamente, cuando tú tienes una hortícola que vas a estar podando, recortando, retirando, aparte que vas a dañar más la capa intermedia, en función de la dureza de esas raíces, que creo que había por ahí alguna pregunta en esa línea, el aspecto estético no va a ser muy adecuado. Los ensayos que se han hecho en la Universidad de Sevilla también nos indican que no sería quizás el sistema más óptimo, habría que hacer algunas modificaciones para poder incorporarlo como sistema de huerto. Como funcionar, sí puede funcionar, pero tienes que tener en cuenta que cuando estás trabajando con alimentos, perdón, que se van a hacer para uso alimenticio, pues hay que tener presente la calidad de ese agua que discurre por los sistemas, el posible arrastre, sobre todo en los entornos urbanos que que puedan estar más contaminados. Entonces, todas esas cuestiones hay que tenerlas presentes. Sí que es posible, bueno, utilizarlo, pero con algunas matizaciones. En cuanto a la estrategia a seguir en gestión de recursos hídricos, selección de especies,
Bueno, la selección de especies os lo he ido explicando, ¿no? Hay que tener en cuenta pues, todo ese análisis de condicionantes geográficos, de zonas climáticas, de todos los parámetros que puedan afectar al clima, ¿no? Y ese, en nuestro caso, incluso análisis de soleamiento, análisis y valoración de la rusticidad y selección de especies. Obviamente también la experiencia, el know-how en la realización de este tipo de proyectos, pero me dice estrategia a seguir en gestión de recursos hídricos. Pues Jaime Guerrero, no entiendo muy bien qué te refieres a estrategia a seguir en gestión de recursos hídricos, porque recursos hídricos, no entiendo que en momentos como los de ahora, que son en los que tenemos que convivir con decretos de sequía, el consumo de agua pues está muy limitado y incluso si se considera como un elemento de zona de jardín, pues puede estar hasta prohibido la alimentación y puede ser que te pueda afectar, ¿no? En nuestro caso, al ser zonas urbanas y estar integrado dentro de las instalaciones del edificio, pasa a entenderse como un sistema más del edificio y como que se aleja un poco de esa consideración de zona jardinada exterior. Pero no sé si te respondo o si puedes matizar un poco, porque estrategia seguir en gestión de recursos hídricos. Nuestro Yo planteamiento creo que siempre... se refiere que si hay algún tipo de ahorro hídrico. Bueno, en instalaciones a partir de 120, 150 metros cuadrados, sí que puede ser interesante empezar a abordar un sistema de riego en circuito cerrado, porque vamos a obtener un retorno y una reducción del consumo de agua importante. Pero hay que tener presente que ese esquema de riego en circuito cerrado va a requerir un sistema de control más complejo, más costoso, va a requerir un espacio donde ubicar todos esos componentes y la instalación va a ser más cara y va a tener un mantenimiento también un poquito más complejo. No es que sea difícil, pero hay que ser conscientes de que lo más sencillo para instalaciones más reducidas va a ser una solución perdida. Teniendo en cuenta que nuestro consumo pues, puede ir de 1 a 3 litros en épocas más frías y instalaciones interiores y de 3 a 6 litros metro cuadrado para instalaciones exteriores, ¿no? Pero claro, eso es muy variable. Porque Contestando la pregunta siguiente. ¿Cuánto no, es? caudal de los goteros. Bueno, es que depende, el caudal va a influir también en función de los tiempos de riego. Si tienes caudales más cortos, o sea, más reducidos, pues vas a tener que ampliar. Al final, un poco esas densidades de riego son las que al final la experiencia te va hablando, ¿no? De 1 a 3. También en nuestro medio cultivo que contamos con el sustrato que tiene una función de almacenamiento de agua y aparte la capa intermedia también absorbe, incluso contamos con sistemas adaptados a climas más extremos que tienen una retención de agua adicional que te permite optimizar ese consumo de agua, pero nos vamos a mover de 1 a 6 litros metro cuadrado día, es el consumo habitual en instalaciones. Dentro de esa horquilla pues entra orientación norte, época fría, instalaciones interiores. Es muy amplio, pero bueno, pero de 4, de 2, de 1,2, pero ya te digo, José Joaquín, que más que el caudal, al final va a ser los tiempos de riego. Sí que entendemos que es interesante la precisión que nos permite el riego por goteo pinchado, ubicando un gotero en cada columna de bolsillo, pues nos permite tener una distribución bastante óptima. Me hablas de material, de qué material está compuesta la capa aislante del sistema. Bueno, es una capa plástica. No puedo entrar en valoraciones de componentes de materiales porque eso está sujeto a la patente y demás, pero bueno, es un material con una capacidad de impermeabilización suficiente. Vamos, no va a tener problemas. Es una lona de PVC reforzada y demás y no es un material que vaya ni a degradarse. Además aporta una resistencia mecánica fundamental para el sistema y nos va a garantizar un poco ese comportamiento. Las especies utilizadas, ¿dónde se producen? Bueno, nosotros no producimos especies, siempre las empresas de Pero jardín. yo quería ahí hacer un inciso. Sí, dime, dime. Se producen en viveros que están en Anja, muchos de ellos. Sí, bien ahí, bien apuntado, bien apuntado. Porque tenemos mucho, vamos, me consta que hay muchos viveros aquí ya en Andalucía que producen plantas específicas y quizá Claro. orientadas para jardinería vertical, ¿no? Exacto, es importante en nuestro sistema y dependiendo de cada sistema, pues los calibres y formatos van a ser diferentes. En nuestro caso, trabajamos con calibre 11-13 de maceta. Con eso es suficiente para ir funcionando. No todos los viveros producen esos calibres. Si tenemos el tiempo suficiente para solicitar la producción a medida, ¿no? O por encargo, pues sería una alternativa. Si no, puedes buscar viveros en este que puedan producirte ese tipo de calibres. Buenas tardes. ¿Cuál es el porcentaje medio de marras? Bueno, la realidad es que la marra al final acaba siendo muy reducida. Nosotros contemplamos en los
en los presupuestos un porcentaje de marras de cubrir hasta un máximo del 6 al 8% en ese periodo de instalación inicial para que el instalador tenga cierta garantía, porque pueden surgir muchos problemas en ese periodo de montaje y de obra, pero la realidad es que suele estar por debajo del 1%. Debajo del 1 y del por ciento. Más del 3% ya habría que empezar a mirar a ver qué está pasando. Te hablo de marras anuales. Un sistema bien implantado con una frecuencia de riego adaptada a las condiciones de temperatura y humedad que van fluctuando a lo largo del año y que se lleva más o menos de la mano, y de ahí un poco la necesidad de hacer un mantenimiento y tener previsto esa previsión, valga la redundancia, de un plan de mantenimiento y una serie de acciones, está ahí en adecuar esos planes de riego a las estaciones, que en este caso ya veis, estamos en mayo y parece verano, o sea que hay que estar muy presente, ¿no? y muy de la mano de la actuación. No sé si habéis realizado algún ensayo de prueba de incendios. Sí, ese era uno de los ensayos, una de las caracterizaciones que tiene el sistema fitotextil, que actualmente el mercado la mayoría no dispone. No obstante, lo veo muy interesante. Los proyectos que realizáis, vale, muchas gracias, que supongo que a largo plazo, ojalá, será un requisito indispensable en las construcciones urbanas. No sé si te refieres que a largo plazo será un requisito indispensable que cuenten con una protección frente al fuego, que también, o que será imprescindible incorporar sistemas de fachada jardinada. Que, hombre, por nosotros encantados. Al final, lo interesante es que se pueda conocer cuál es el planteamiento, en qué consisten, cuál es el funcionamiento, la durabilidad, el coste que tiene, para que cada caso pues, podamos abordarlo con coherencia, ¿no? y con responsabilidad como profesionales, que es un poco de lo que se trata esta jornada, ¿no? No es una jornada orientada a cliente final que quiera hacerse un jardín en su terraza, ¿no? Por su cuenta. Para eso hay opciones ya en mercado y no es nuestro segmento ni donde realmente podemos aportar mucho valor. Vale, la incorporación de fachada jardinada. Sí, sí. Hombre, cada vez se valora más. Incluso hay corrientes a nivel europeo en el que, tanto con la cubierta verde como con la fachada verde, la inclusión de este tipo de soluciones en la edificación pues permite ciertas ventajas de ámbito de edificabilidad o de reducción de tasas. O sea, aparejado y acompañado de una normativa que impulse y promocione también la motivación del promotor, ¿no? O del cliente final para poder apostar por este tipo de soluciones que después tienen un impacto en la sociedad. Y bueno, y a día de hoy, de hecho, se habla de infraestructura verde urbana o de soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Dando ya a entender que estamos hablando de una tipología de sistemas mucho más potente, que va más allá de una fachada, sino que hablamos de un sistema. Y poco a poco, a medida que vayan apareciendo en la ciudad más sistemas y más elementos de este tipo, pues podrán funcionar como un conjunto sistémico que se relacione entre ellos, que aporte una reducción de temperatura, que aporte oxígeno, que mejore la calidad ambiental, de todos esos beneficios que hablábamos al principio. No sé si tenéis alguna pregunta más. Yo encantado. Esta tarde la tenía para esto, así que de todas maneras, a través de info@terapiaurbana.es, o si queréis directamente a mi correo personal, fernando@terapiaurbana.es, o a través de AMJA y nos lo hacen llegar, podéis trasladarnos las consultas que tengáis, y encantados de poder ayudaros a abordar los proyectos o aclarar dudas. Bueno, pues nada, muchas gracias a todos por participar. La verdad que ha sido muy participativa, valga la redundancia. Siempre se agradece. Mira, el Luterio comentaba ahí que se había montado algún jardín vertical con plantas crasas. La realidad es que la crasa, al tener un consumo de agua tan reducido, obliga a que la selección de especies vaya muy bien planteada a nivel de zonificación, porque va a requerir un sector de riego que no se mezcle con otro para mantener esa cuota de agua o de volumen de agua utilizado para el riego. Y después, una de las inconvenientes que tiene la crasa en el jardinería vertical, al menos en nuestro sistema, es que se mantiene compacta y desarrolla poco. Entonces, la cubrición que se va a obtener no va a ser la más ornamental, va a quedar muy contenida en su desarrollo. Se podría hacer perfectamente, pero claro, allí donde estemos dispuestos a observar ese tejido, que en este caso es negro, ¿no? Del sistema, la capa exterior. Incluiste plantas trepadoras en la elección de especies. Bueno, algunas son más trepadoras. Intentamos hacer un equilibrio para que el mantenimiento sea lo más sensato y que se pueda gestionar de la forma más práctica posible. También el Porque la componente... trepadora imagino que tiende a comerse el resto de las plantas y entonces habrá que estar pinzando, ¿no? Claro, es más invasora y
y en algunos casos puede ser interesante a lo mejor ubicarla en zonas donde nos permita cubrir una zona que no se va a cubrir con jardín vertical y poder hacer una transición y demás. Pues nada, muchas gracias por los agradecimientos por la exposición, encantado de que os haya resultado útil y nada, no sé, la verdad que os veo bastante animados, habéis espabilado. Me alegro que siempre cuando está uno aquí hablando tanto rato, sí, El nivel, como te decía, es alto, ¿eh? sí, pues Ahí reconozco a mucha gente que tiene conocimiento. Bueno, vale, necesitamos perfecto. exposiciones de estas. Pues nada, aquí tenéis, y además nosotros, aparte de las que hace terapia urbana con nosotros, también difundimos las que él hace a través de la asociación de ASECUBE, de Asociación de Cubierta, y las que hacen ellos mismos. O sea que cualquier cosa, pues Sí, preguntarme. comenta de María Ángeles que ha sido express, pues a María Ángeles tú no me has visto a mí en otras charlas, porque hoy yo creo que he ido despacito. Otras veces he volado más, pero bueno, a ver, es que os queremos Esta contar vez muchas está más cosas. retenido. Otras Sí, veces se embala de una manera. claro, porque quiero que sea que quepa todo, pero bueno, si te ha resultado rápido, podría haber sido peor. Ve en el Podría haber canal sido peor. las anteriores y es como una moto. Voy acelerado, pero bueno, ya está. Se trata también de que podamos contar muchas cosas y que realmente no vengamos aquí solo a hablar de nuestro libro, que también, ¿no? Intentamos trasladar, obviamente somos una empresa que contamos con un sistema propio, que queremos hacer proyectos y que queremos colaborar con profesionales que apuesten por este Como tipo. dice y Boeing, que no sé cómo se pronuncia, se nota que disfruta B-Boy. hablando de esto. Sí, pues me gusta, hombre. Soy socio promotor, llevamos ya desde 2010 con la empresa funcionando, son 13 años, más los 2 añitos que nos llevó lanzarla. También veo por ahí a Eleuterio, que es Sí, Eleuterio un viejo conocido, con el que hemos hecho también mucha Eleuterio es formación en un IFAPA. personaje de mucho nivel. Ah, Bautista, pues, vale. Ah, Perfecto, bueno, pues Bautista Bión. Bautista, imagino que es por la B, ¿no? Sí, Bautista bueno, Boyeme. pues nada. Bueno, pues nada, no sé, cualquier cosa, por no alargarlo más, yo creo que aquí lo podemos dejar, ¿no? Sí, Y encantado de haber compartido esta tarde con vosotros y vosotras. Y pues estamos listos para las próximas ocasiones. muchísimas gracias, Fernando, a todas y a todos los que estáis detrás de la pantalla. Y hasta la próxima y que tengáis buena tarde. Gracias, Fernando. Venga, a vosotros.